H. Pérez, comercial de Arax. Supongo que me conocéis todos, pero creo que había alguien de fuera de la provincia de Zaragoza y Teruel que estaba apuntado. Entonces, simplemente daros las gracias por la participación en esta formación online que va a impartir mi compañera Belén Pose, directora de Asesoría Jurídica de Arax. En primer lugar, y tal como estamos en este momento, espero que tanto vuestros amigos volver a vernos lo antes que sea posible en persona. Desde Arax y a través de esta formación vamos a tratar respuesta a todas las dudas que está generando el decreto ley que aprueba la nueva ley de distribución de seguros. Os pido sobre todo que tengáis todos por favor los micrófonos apagados para evitar todos los ruidos de fondo e interferencias. Si alguien tiene alguna duda mientras vaya desarrollándose la ponencia, que la vaya escribiendo a través del chat, que yo las iré pasando a mi compañera Belén. Y sin más, Belén, puedes empezar cuando quieras. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Encantada de estar aquí, aunque sea desde el confinamiento de la media fase, que es como me cuento, de la 0,5. Y bueno, pues a intentar pasar este rato lo mejor posible. Y bueno, la idea sería daros un poco una visión lo más práctica posible de lo que supone la ley de distribución para lo que es el desarrollo de la actividad nuestra, seáis corredores o agentes. Vamos a remontarnos un poco para entender de dónde viene todo esto, que más o menos sé que todos lo sabéis, pero bueno, nunca está de más recordar que toda esta situación que tenemos ahora derivada de la ley de distribución se origina en el año 2016, que es cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva de Distribución. Espero que estéis todos viendo bien mi pantalla para poder ir siguiendo la presentación. Si no, que avise o se queje para... Vale. Entonces, bueno, en febrero del 2016 es cuando se publicó esta directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea, y a partir de ahí las directivas, ya lo hemos comentado en alguna ocasión también en formaciones presenciales que hemos hecho en el colegio, que las directivas tienen la peculiaridad de que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que dictar leyes internas para adaptar su normativa interna a lo que marcan las directivas. En este caso, se acababa en 2018, pero hay unos cuantos micros abiertos. Por favor, los podéis cerrar porque hay uno en concreto que hace un ruido bastante raro. El 2018 es cuando en principio en febrero se acababa el plazo para hacer esa adaptación interna por parte de los estados. España se suele caracterizar por retrasarse en la transposición de las directivas, pero en este caso no era España, era ya una situación mucho más generalizada a nivel europeo, y hizo también mucha presión aquí lo que es pues todas las asociaciones aseguradoras a nivel europeo, y al final se acordó que se iba a dar un poco más de plazo para poder hacer esa adaptación, y dieron de plazo en principio hasta octubre del año 2018. En España no conseguimos llegar en octubre del 2018 para poder hacer esa adaptación, y nos pasó, ¿os acordáis que en febrero de 2019 se convocaron elecciones generales? Y siempre que se convocan elecciones ocurre que las leyes que están en tramitación en las Cortes se caen, se interrumpe la tramitación. Ya está. A ver, Ya está. ahora, vale. Venga,
continuamos. Ahora sí, por favor, sed muy cuidadosos con el tema del micro, porque si no nos tendremos que ir interrumpiendo todo el rato y entonces se hace una pesadez. Es tan sencillo como tener el micro cerrado, nada más. Bueno, pues como decía, en el año 2019 es cuando se convocan esas elecciones. La ley de distribución en aquel momento estaba en tramitación en las Cortes y se cae y además se cae, y el caerse implica que es como si no se hubiera hecho nada, porque luego tenemos que volver a empezar de nuevo. Y la situación que tuvimos en el año 2019, pues ya la conocéis también, que después en noviembre volvimos otra vez a tener elecciones, con lo cual todo el año 2019 no hubo manera de sacar la ley. Entonces, en octubre del 2019, más o menos, Bruselas nos volvió a llamar la atención y ya nos dijo, oiga, ustedes o en 2 meses aprueban esta ley o les vamos a volver a multar por retrasarse en la transposición. Y fue finalmente en febrero de este año cuando se aprueba la ley de distribución. Claro, como había prisa, no daba tiempo de hacerla por los conductos parlamentarios normales, pues se aprueba vía Real Decreto Ley, es decir, utilizando el mismo instrumento que se está utilizando ahora durante el estado de alarma para ir dictando normas que se entiende que son urgentes, que hay una urgencia o una... Teresa, por favor, que cierre el micro. Y Pilar, si tú puedes silenciar a todo el mundo, que eres la que tienes el control, y me dejas solo el mío abierto. Perdona, estoy repasando todo el rato y apagando todos los micros. Y te los vuelven a encender, ¿no? Exacto. Vale. Muy bien, pues Teresa, que no podías entrar hasta ahora, por favor, ahora no cierras el micro también. Venga, y continuamos. Vale, pues nos encontramos en febrero, que es cuando se hace la aprobación de la ley de distribución vía Real Decreto Ley. Tenemos este Real Decreto Ley en vigor desde el día 6 de febrero de 2020. Se va y que convalidó, o sea, los reales decretos ley estos necesitan que en los 30 días siguientes a que se dicte la norma se convaliden. Esa convalidación ya se hizo y por eso ya desde el 6 de febrero tenemos ley, aunque sea a través de un real decreto ley convalidado. Lo que ocurre es que al mismo tiempo se va a tramitar también el proyecto de ley por el trámite de urgencia, pero ese trámite de urgencia también se ha visto afectado por el tema del COVID, pues es previsible que todavía estemos muchos meses pendientes hasta que se consiga realmente acabar el trámite. Que sepáis que se han presentado unas 120 enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios, pero la mayoría de cuestiones que vamos a comentar hoy no se van a ver en principio afectadas por esas enmiendas. Es posible que algunas sí, lo iremos también comentando. Pero pensad que hay muchos contenidos y como son cargados a lo que marca la directiva, ahí en ese aspecto realmente no va a haber cambios fundamentales. Y, por ejemplo, no va a haber cambios, a lo mejor hay cambios en el redactado del artículo de las cuentas cerradas, que lo veremos después, ya sé que es uno de los temas más interesantes, por así decirlo, y más controvertidos, pero en ese caso a lo mejor también es aclarar un poco el texto, pero no se va a eliminar porque además viene impuesta directamente por la directiva. Entonces, ¿qué tenemos que saber o qué es lo que nos supone o qué es lo que os supone a vosotros como mediadores, ya seáis corredores o agentes, este cambio? Bueno, vosotros estabais acostumbrados a tener una ley, que era la ley que os regulaba, la ley de mediación, la 26/2006, que tampoco es que fuera muy antigua relativamente hablando, tenía ya sus añitos, pero no tantísimos, nada que ver con la de contrato de seguro, que es del año 80, por ejemplo. Y ahora lo que se hace es cambiar un poco el foco y, bueno, la directiva en el origen de los tiempos se llamaba IMD, porque seguían hablando de directiva de mediación, pero en un momento dado se decidió ampliar de alguna manera ese concepto y ahora ya la ley no habla solo de mediación, sino que habla de distribución. Y la actividad que hacéis los mediadores es uno de los tipos de distribución que la ley incluye, lo cual quiere decir que pasamos de una ley de mediación que os era de aplicación directa a vosotros, a una ley nueva, ley de distribución, que os es de aplicación no solo a vosotros, sino también al resto de distribuidores que operan en el mercado, que fundamentalmente son
las compañías de seguro. Y luego también se introduce la figura del mediador de seguros complementarios, que como veremos a continuación tampoco es tan novedosa como se ha querido presentar, porque aunque no tenía nombre, ya existía de alguna manera en la normativa anterior, en la ley de mediación. Y como veremos también, otra de las cuestiones es que dentro de lo que es el ámbito de actuación de los mediadores, se obliga también a incorporar la actividad que venían desarrollando los comparadores. Los comparadores muchos ya eran corredores o agentes, pero ahora es obligatorio que tengan algún tipo de figura de mediación para poder desarrollar su actividad. Entonces, lo primero es saber qué es distribución y qué no es distribución. Aquí, sobre todo lo que os decía, la ley aclara lo que es la definición de distribución, no la vamos a leer, ya veréis si la vais leyendo y la vais repasando, que viene a ser equivalente a lo que decía la ley de mediación sobre qué es lo que se consideraba mediación en seguros privados. Y aquí lo único novedoso es el hecho de que dicen expresamente que los comparadores también entran dentro del ámbito de aplicación de la ley y por tanto, lo que comentábamos, no puede existir a día de hoy un comparador de seguros que permita al cliente, ya sea de manera directa o indirecta, acabar celebrando el contrato de seguro, da igual que sea directamente en la web del comparador que lo derive a la web de un mediador o a la web de una compañía de seguros. Si en ese proceso, directo o indirecto, el cliente puede acabar comprando la póliza, esa actividad que hace el comparador también se considera distribución, entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se le aplican también todos los requisitos igual que a vosotros. Y lo que también la ley aclara, que esto sí que era un tema que el anterior no lo aclaraba para nada y estaba ahí como una especie de limbo, es que no se va a considerar actividad de distribución la que desarrollen los que popularmente en el mercado suelen ser conocidos como avisadores o allegadores, y que no hay que confundir, súper importante, no hay que confundir con los colaboradores externos, que ahora les dedicaremos un momento. Los avisadores son personas que tienen una actividad profesional principal distinta que no tiene nada que ver con el seguro. Por ejemplo, yo soy abogado y en mi despacho pues tengo clientes y esos clientes a lo mejor en un momento dado veo que necesitan un seguro. Yo no hago nada para venderles el seguro, pero les envío a mi amigo el corredor fulanito para que, y le digo, oye, mira, vete allí, que allí te van a ayudar porque tú necesitas seguros, no los tienes, tal, no sé qué. Pero no estoy haciendo nada en concreto para venderle una póliza. Eso es la típica figura del director o que en el fondo pues es un comisionista normal y corriente que tiene una actividad profesional que no tiene nada que ver con la venta de seguros y que en un momento dado pues dirige a alguien a otro sitio o bien tiene datos de personas que podrían ser tomadores de pólizas y siempre y cuando cumpla la ley, incluida la de protección de datos, facilita esos datos a alguien que sí que le puede vender la póliza, pero no participa directamente en lo que es la operación de venta. En ese caso, la ley determina que estas personas, a los que los podemos llamar así, avisadores para distinguirlos, van a quedar fuera del ámbito de la ley de distribución. Un avisador no es un colaborador externo. Un colaborador externo de un mediador es alguien que sí que participa, tanto puede ser a nivel de contratación de la póliza para hacer la captación, como también en otras funciones que el mediador le pueda delegar y que pueda convenir el mediador con su colaborador externo de que le va a ayudar en la gestión normal de la actividad de la correduría o de la agencia. El colaborador externo sigue existiendo en la ley de distribución exactamente igual que lo teníamos en la ley de mediación, y lo único cambio que tenemos en la nueva ley es simplemente que se le alivia de forma muy ligera el régimen de incompatibilidades que tenía el colaborador externo. En la ley antigua se decía que el colaborador externo solo podía seguir colaborando con mediadores del mismo tipo que el que le había contratado por primera vez. Entonces, si yo era colaborador externo de un corredor, pues ya solo podía hacer actividad para corredores, pero no podía, por ejemplo, colaborar con una agencia vinculada. Y esto ya, digamos que según el criterio de la DGS, interpretando el artículo, pues me dejaba ya como limitado de por vida. Yo ya solo iba a poder ser colaborador externo de corredores.
esto se elimina y en este sentido sí que deja ir cambiando de figura y después también elimina una mención sobre colaboradores externos de agentes exclusivos. Pero la figura del colaborador externo existe exactamente igual. El colaborador externo, recordad que no es mediador, sino que desarrolla su actividad dentro de lo que es el ámbito de responsabilidad y bajo la responsabilidad del mediador con el que colabora, y que no existen colaboradores externos de las compañías de seguros. Los colaboradores externos lo son siempre los mediadores, que pueden ser tanto corredores como agentes, como corredurías, como agencias, dependiendo si es persona física o persona jurídica. El colaborador externo, cuando hace la labor de captación de pólizas, está claro también, aunque hubo hace 2 años hubo unas actuaciones por parte de la inspección de tributos que fueron un poco distorsionadoras para muchas plataformas de telemarketing que en aquel momento eran colaboradores externos de mediadores. Pero ese colaborador externo, cuando hace esa labor de captación, en principio, si esa labor es clara y se está limitando a captar pólizas, está claro también que las comisiones están exentas de IVA, igual exentas de instalaciones que el mediador de las compañías. Sabéis que el mundo del seguro en general es una especie de mundo sin IVA. ¿Qué pasa? Pues si alguien utiliza la figura del avisador, y el avisador sí que está previsto que pueda colaborar tanto con mediadores como con compañías, esa actividad que hace el avisador, como no está dentro del ámbito de aplicación de la ley de distribución, no está exenta de IVA, ¿vale? Entonces es una de las cuestiones que a nivel práctico es importante tener en cuenta si a alguien se le ocurre querer coger la figura de avisador. Primero, que hay que reunir los requisitos, y segundo, que lo que a primera vista parece interesante luego deja de serlo en el momento en que se ve que esas comisiones que hay que pagarle a esa persona van a ir encarecidas en un 21% de IVA, porque al vivir en un mundo sin IVA, donde la mayoría de los ingresos no tienen IVA, pues el hecho de tener gastos con IVA lo que supone es directamente ese encarecimiento del 21%. ¿Qué clases de mediadores existen ahora en la ley de distribución? Los mismos que teníamos en la ley de mediación, ¿vale? Como mediadores los mismos. Están también los corredores de reaseguro, lo que pasa que aquí no los pongo para simplificar. Entonces tenemos corredores y tenemos agentes. La distinción típica de toda la vida que ya todos conocemos desde hace muchos años. Y dentro de los agentes tenemos exclusivos, tenemos vinculados y tenemos operadores de banca seguros, que no dejan de ser un subtipo de agente. Como más o menos entiendo que ya todos conocéis, Rafa Fernández, por favor, que cierre el micro, si es tan amable. Como ya supongo que todos conocéis claramente la distinción entre exclusivos y vinculados y lo que puede hacer cada uno, y si no, pues lo que comentábamos antes, cualquier duda que vayáis teniendo sobre la marcha, por favor, la vais escribiendo en el chat, porque iremos parando para coger la duda, y en este caso sí, si la persona la quiere hablar, pues que esa persona en concreto pueda abrir el micro y así pues poderla explicar con más detalle. Otra de las cosas que ha traído bastante controversia, disculpa, Rafa Fernández, por favor, cierra el micro si eres tan amable, porque se oye mucho, gracias, es la figura del mediador de seguros complementario. ¿Qué es esto del mediador de seguros complementario? Hay quien lo ha visto como una novedad, no es ninguna novedad. Estas posibilidades que vamos a ver ahora, con algunos matices, ya existían en la ley de mediación, en un artículo de la ley de mediación que casi nadie utilizaba, y lo que pasa es que ahora la directiva, digamos que regula la figura como tal y le pone un nombre, y la directiva habla de intermediario de seguros complementario. Entonces, ¿qué es un mediador de seguros complementario? Pues un mediador de seguros complementario es un agente o un corredor, ¿vale? Es decir, no os llevéis a engaño, no es ninguna tercera figura, sino que es alguien que va a hacer actividad de agente o actividad corredor y se va a tener que inscribir como tal en la DGS. Y lo que ocurre es que si cumple unos requisitos, en vez de ser agente de seguros a secas o corredor de seguros a secas, va a ser agente de seguros complementario o corredor de seguros complementario. ¿Cuáles son esos requisitos?
Los requisitos para poder ser complementario, que te alivia un poquito alguna de los requisitos que te pide la ley para desarrollar la actividad de mediación, son los 4 requisitos que vemos así con el fondo como más entre azul y gris en la parte de arriba de la pantalla. Son personas físicas o jurídicas que no pueden ser bancos ni entidades de inversión. Son personas físicas o jurídicas que tienen una actividad principal que no tiene nada que ver con la distribución de seguros, que es distinta, ¿vale? Es decir, tienen una actividad principal que es a lo que se dedican principalmente y además van a distribuir seguros o vender seguros. Esos seguros que ellos distribuyen tienen que ser complementarios de los bienes o servicios que forman parte de su actividad principal y esos seguros no pueden cubrir vida ni RC a no ser que sea estrictamente complementario de eso que venden o de ese servicio que prestan en su actividad principal. Y aquí sobre todo la controversia ha venido a la hora de establecer que cuando estos mediadores complementarios que tienen una actividad principal que no tiene nada que ver con la distribución, además cumplen unos requisitos que son los que tenemos en la parte de abajo de la pantalla, así con un fondo más de color entre rosa y salmón, entonces estas entidades se quedan fuera del ámbito de la ley de distribución. ¿Cuáles son los requisitos para quedar exento de la aplicación de la ley? Que tampoco es una exención total, porque las obligaciones de información que introduce la directiva sí que las van a tener que seguir aplicando, pero el resto de cosas no. Bueno, pues esos seguros que venden estas entidades tienen que cubrir o bien avería, pérdida o daño de mercancías o no utilización del servicio, daños o pérdidas de equipaje y otros riesgos relacionados con el viaje contratado con el mismo proveedor y tener una prima no superior a 600 euros en prorrateo anual. Y luego además, si la duración es igual o inferior a 3 meses, entonces la prima puede ser de hasta 200 euros por persona. Esto, que es lo que ha dado lugar a mucho debate, porque supone que las agencias de viajes, si utilizan este modelo, pueden estar vendiendo seguros complementarios de los viajes que venden. No serán muchos estos días, la verdad, con la que está cayendo, pero bueno, cuando puedan volver a reactivar su actividad, y quedan exentas de la ley. No necesitan ningún mediador para hacer esa distribución de producto, pero al quedar también exentas de lo que es la aplicación de la ley, tampoco se pueden acoger a la exención de IVA en cuanto a las comisiones que puedan recibir de las compañías de seguros que les puedan retribuir por la actividad. ¿Esto es una novedad? No, esto no es una novedad. Esto ya estaba regulado en la ley de mediación. Lo que pasa es que la ley de mediación, donde abajo vemos 600 euros, ponía 500, y la ley de mediación no aclaraba nada bien si esos 500 euros eran por póliza o por viajero, lo cual llevaba a que en la práctica no se utilizara mucho, porque si había pólizas colectivas y no estaba muy claro y la DGS era así como tendente a hacer una interpretación muy restrictiva de este tema, pues se utilizaba muy poquito. Pero no es una novedad más allá del nombre, es una regulación que ya existía y lo que se hace es desarrollarla un poco. Y esto es la figura nueva, entre comillas, que tenemos ahora. Aquí tenéis un cuadro que luego esto, si queréis, pues ya os lo miráis los que tengáis interés, que lo que he intentado es poneros en un lado quién está dentro del ámbito de la ley de distribución y el amarillo quién queda fuera de la ley de distribución, fuera de lo que es el ámbito de aplicación. Teniendo en cuenta, insisto, que los mediadores de seguros complementarios que cumplan los requisitos para quedar exentos, igualmente sí que les van a ser de aplicación las obligaciones en materia de información previa que van a tener que facilitar antes de la venta de la póliza. La información previa es también otro de los puntos fundamentales de la ley. La ley establece nuevas informaciones que le tenéis que facilitar a los clientes antes de vender la póliza. Para distinguir un poco, lo veréis un poco pequeño, no sé si con el ratón veis el puntito rojo donde yo me coloco. Aquí a la izquierda, en la parte anaranjada de la flecha que indica para abajo, hay unas letras que aunque no veáis qué pone, lo único que me interesa que veáis ahora es si son de color negro, como es la primera, o de color blanco, como es la segunda.
Las que son de color negro no las vamos a comentar. ¿Por qué? Porque ya es la información que le teníais que dar a los clientes conforme a la ley de mediación. Esto no es ninguna novedad, son cosas que ya se tenían que, son informaciones que ya se le tenían que dar a los clientes antes de la contratación y por tanto no nos vamos a parar. ¿Dónde nos vamos a parar? En las nuevas, porque son las que realmente os tienen que ayudar o servir para modificar vuestros documentos de información previa que estéis utilizando a la hora de venderle los productos a los clientes. Entonces, la primera, que es esta segunda, aquí pone asesoramiento. Perdonad, que nos hemos ido. Asesoramiento. Hay que informar al cliente antes de venderle la póliza de si nosotros le vamos a proporcionar asesoramiento y si ese asesoramiento que le prestamos se basa en un análisis objetivo. La figura del análisis objetivo sabéis que va asociada a la actividad del corredor, por tanto en el caso del corredor está clarísimo. Pero lo que ocurre o la novedad es que la ley abre la puerta a que otros distribuidores que no sean corredores también puedan prestar asesoramiento y ese asesoramiento también pueda estar basado en un análisis objetivo. Si hay una compañía o hay un agente que decide que quiere dar asesoramiento y que ese asesoramiento quiere que esté basado en un análisis objetivo, se lo tiene que informar al cliente antes de vender. La siguiente novedad la tenemos aquí abajo en lo que es los honorarios. Es necesario informar al cliente antes de que nos contrate la póliza de lo que es la naturaleza de la remuneración que el mediador recibe. Si recibe comisiones o si recibe honorarios. Claro, si recibe honorarios los recibe del cliente y por tanto le tendrá que decir cuánto le va a cobrar. O sea, el mediador le tendrá que decir al cliente, oye, te voy a cobrar tanto. Y si por lo que sea no lo puede determinar a priori porque a lo mejor han quedado en que le va a cobrar un X% de la prima que finalmente tenga la póliza que contrate, entonces le tendrá que especificar el método que va a seguir para calcular esos honorarios. Si lo único que recibe el mediador son comisiones de la compañía, lo único que tiene que informar es que recibe comisiones de la compañía, nada más, ni el importe, ni nada más, solo comisiones. Y si son las dos cosas, pues las dos cosas, ¿vale? Entonces, para las comisiones solo hay que tener cobro comisiones. Para los honorarios hay que poner cobro honorarios y además le tengo que decir al cliente cuánto le va a costar, porque me lo tiene que pagar él, con lo cual tiene lógica que le tenga que decir cuánto le cobro por hacer el trabajo, si es que alguien utiliza el modelo de honorarios o el modelo mixto de combinar las dos cosas. La siguiente novedad está en la línea siguiente, es para seguros no vida hay que entregar el PIB o IPID, que es un documento de información previa, que luego veremos algún modelo, y lo es exclusivamente para seguros no vida. Este documento, lo veremos después, nos lo tiene que dar la compañía, a no ser que nosotros seamos los diseñadores del producto. Hay corredurías y hay alguna agencia grande que a veces es la diseñadora del producto, es la que decide qué garantías quiere que haya allí, cómo quiere que estén combinadas, y lo que hace es buscar el soporte de la compañía, porque la compañía lógicamente es la que tiene que asegurar esas garantías. Pero todo el diseño del producto es del mediador. En ese caso es el mediador el que está obligado a elaborar el IPID. Son minoría. En la mayoría de los casos, la diseñadora del producto es la compañía y entonces las compañías son las que os tienen que facilitar esos PIDs o IPIDs para que vosotros podáis ser conscientes antes de la póliza. Y la última novedad a nivel de información es que también hay que informar expresamente en esa información previa de si vosotros actuáis en representación del cliente, que por ejemplo si sois corredores siempre vais a actuar en representación del cliente, o si actuáis en nombre de la entidad aseguradora, que si sois agentes pues vais a actuar en nombre de la entidad aseguradora, y luego ahí añadir si estáis contractualmente obligados o autorizados y con qué compañías estáis obligados o autorizados para trabajar, ¿vale? Y con esto pues aquí tenéis la lista de todas las cuestiones que como mínimo deberíais tener previstas en el documento de información que le entreguéis, documento o documentos, porque el IPID va aparte, pero lo que es lo que le tenéis que entregar a los clientes antes de empezar. ¿Cómo hay que facilitar esta información? La DGS aquí es muy, bueno, sigue insistiendo mucho en que las cosas hay que darlas en papel.
Y hace pocos días asistí a una charla de Raúl Casado y volví a insistir en que el sistema por defecto tiene que ser el papel. Pero bueno, la ley abre un poquito la mano a la posibilidad de poder optar por otro mecanismo que es el soporte duradero. El soporte duradero sería, por ejemplo, enviar un PDF o entregarlo en otro soporte informático, cuando es el cliente el que escoge esta alternativa en lugar del papel. Pero vigilad que la ley obliga a que sea el cliente el que escoja y que la DGS sigue repitiendo que de entrada lo que hay que entregar es el papel. Por tanto, bueno, si vamos por otra vía, intentemos también vigilar de que podamos justificar que es el cliente el que ha escogido la alternativa del soporte duradero y sobre todo que esa utilización del soporte duradero sea adecuado en el contexto de operaciones que tenemos con ese cliente. Me refiero pues que no sé, a un viejecito que vive en lo alto de una montaña y no tiene correo electrónico, no vamos a poder justificar que lo del soporte duradero era adecuado, ¿vale? Por tanto, tendríamos que ir al papel. Y luego también está prevista, pero cada vez va bajando más las posibilidades de uso, el poder alojar esa información previa en un entorno web. Aquí nos piden que esto sea adecuado al contexto de operaciones entre el distribuidor, o sea, el mediador y el cliente, que el cliente lo haya aceptado. Aquí hay que tener una aceptación expresa por parte del cliente, que se le especifique con todo detalle la dirección y el lugar del sitio web donde va a poder consultar la información y se garantice que esa información va a seguir ahí disponible en ese apartado de la web durante todo el tiempo que razonablemente necesite el cliente para consultarla. Y esto, si lo ligamos con la parte siguiente, que es cuánto tiempo tenemos que conservar esta documentación, pues la ley nos dice que la tenemos que conservar 6 años, pero ojo, no son 6 años desde que se la entregamos al cliente, son 6 años desde que finalizan los efectos de la póliza. Es decir, nosotros le hemos entregado la información previa al cliente, el cliente tiene la póliza 20 años y da la póliza de baja a los 20 años, pues tendríamos que conservar esa documentación durante 26 años, porque serían 6 a contar desde que la póliza pierde su vigencia. Es un plazo excesivo, a juicio de muchos, pero bueno, esto hablándolo también con la DGS y demás, siempre han insistido en que ponen este plazo de 6 años para igualarlo con las obligaciones que marca en general el Código de Comercio respecto de todo lo que es la documentación de la actividad. Pero claro, el Código de Comercio marca los 6 años desde que la documentación se produce, no desde que la documentación se produce más un montón de años intermedios. Pero bueno, de momento esto es lo que está previsto en la ley. Aquí tenéis lo que es el modelo de IPIT o de PIT, supongo que la mayoría ya habréis visto muchos porque ya los tenéis a disposición. Nosotros en ARAC la presentación de nuestros PITs la hicimos ya en febrero del 2018, que si recordáis era cuando se acababa el plazo originario de la directiva, porque ya los teníamos preparados y a pesar del retraso pues ya los pusimos en aquel momento a disposición de los mediadores. No era obligatorio en aquel momento, pero nos pareció que era bueno que así ya todo el mundo se va acostumbrando a verlos y a tenerlos. Y es un documento que de alguna manera no sustituye para nada lo que es el condicionado de la póliza, sino que lo que intenta dar es una visión un poco rápida del tipo de producto que estás contratando y cuáles son sus principales coberturas, sus principales exclusiones y, bueno, pues qué obligaciones básicas tienen las partes, cuál es el ámbito territorial, cómo se puede rescindir el contrato. Y bueno, aquí tenéis un modelo real de uno de nuestros PITs, de los primeros que hicimos. Y la ley limita también el número de páginas que puede tener el PIT. En principio está pensado para que sea como máximo DIN A4 anverso y reverso, y en casos excepcionales, si se justifica, puedes llegar a ocupar 3 caras de DIN A4, pero tienes que justificar expresamente por qué te tienes que extender tanto. Es difícil condensar en tan poquito espacio todas las cuestiones que se prevén en la póliza, por no decir imposible. Entonces, bueno, pues hay que escoger bien el contenido y al final el IPI tiene que servir para eso, para que yo, cliente, sepa
qué tipo de producto estoy contratando y cuáles son sus principales características. No para conocer todos y cada uno de los detalles de la cobertura del producto, que para eso ya tengo el condicionado particular y el condicionado general de la póliza, que es lo que voy a seguir teniendo. Otra novedad importante que incluye la ley es que, bueno, un requisito que de alguna manera los corredores ya estaban familiarizados con él, porque siempre se les pedía, aunque no con este redactado, que era el de tener una trayectoria intachable comercial a nivel legal. Aquí se va a hacer extensivo a todos los distribuidores, con matices, lo de todos los distribuidores. La ley establece que, bueno, la honorabilidad comercial y profesional básicamente pues lo que exige es que no se tengan antecedentes penales o antecedentes de sanciones administrativas muy graves por cualquier cuestión, no, solo por la lista que veis aquí, que en general son delitos, digamos, relacionados con el sector financiero. Hablamos de temas de hacienda pública, seguridad social, materia de aseguradora, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, temas de protección de consumidores y usuarios. Entonces, la persona que tenga antecedentes penales por la comisión de algún delito de estas características o que tenga antecedentes administrativos porque ha sido sancionado administrativamente por temas muy graves en relación a estas cuestiones, no puede desarrollar la actividad de distribución de seguros. ¿Esto a quién afecta? Afecta a todos los que están, claro, porque esto afecta así a nivel general, afecta a compañías, afecta a mediadores y afecta también incluso a colaboradores externos con una serie de matices. ¿Aplica a todo el personal de las entidades? No, aplica al personal que está directamente involucrado en lo que es la venta de los seguros. Cuando hablamos de distribución, distribuir seguros es sinónimo de vender seguros, que es más cortito y así no repetimos tanto lo de distribución. Pues este requisito afecta a todas aquellas personas que desarrollan actividades dentro de las compañías, dentro de lo que es la estructura del mediador o incluso en el colaborador externo y que están directamente implicados en la venta de seguros. Por ejemplo, pues no sé, yo siempre pongo cualquier ejemplo de cualquier departamento que no sea realmente o que no esté haciendo o desarrollando una función de venta de cara a los clientes. En principio, esto no le es de aplicación, ¿vale? Y luego, no es cualquier tipo de antecedente penal, son solo antecedentes penales por comisión de delitos relacionados con el ejercicio de actividades financieras. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si me pillan conduciendo borracho y me tienen que condenar por un delito contra la seguridad en el tráfico, no quedo inhabilitado para vender seguros por esta ley. Si me pillan en un delito blanqueando capitales, sí quedo inhabilitado para vender seguros. Lo mismo que si estoy en una situación, soy administrador y al final me hacen la entidad a la que represento tiene un concurso y me inhabilitan, ¿vale? Tampoco voy a poder vender seguros. Esta es la nueva circunstancia que a los corredores ya se les aplicaba con algunos matices, pero en general ya se les pedía esta trayectoria intachable en el ámbito comercial y mercantil. Ahora se hace extensivo a cualquier persona que esté directamente participando en la venta de seguros, tanto en entidades aseguradoras como en corredurías, y muy especialmente también a la figura que veremos después a continuación, que es la novedad, que es la de los responsables de la actividad de distribución, ¿vale? Relacionado con esto que estamos comentando, como estamos diciendo que la ley de distribución amplía lo que era el ámbito de aplicación de la mediación a más entidades, no solo a mediadores, pues de la misma manera el registro que tiene la DGS también tiene que ampliar y ahí hay que inscribir a más gente ahora. Entonces, en ese registro de la DGS ya no solo se tienen que inscribir los mediadores, también los complementarios, porque son mediadores, aunque sean complementarios, los corredores de reaseguro, y en el caso de personas jurídicas se tienen que seguir inscribiendo los cargos de administración y también se tienen que inscribir una nueva figura que son los responsables de la actividad de distribución. Las aseguradoras también tienen que nombrar un responsable de la actividad de distribución.
Las corredurías, persona jurídica, tienen que nombrar un responsable de la actividad de distribución y las agencias, persona jurídica, también. Y los colaboradores externos, persona jurídica, tienen que nombrar una persona que coordine la actividad de distribución con el mediador del que dependen. Entonces, es una nueva figura que no existía hasta la fecha y que digamos que es la persona o el grupo de personas que de alguna manera representan dentro de la organización los que velan porque se cumplan todas las condiciones que afectan a lo que es la venta de los seguros. Esos responsables de la actividad de distribución, claro, aquí se plantea el problema, bueno, y yo me tengo que ir ahora al registro de la DGS a cambiar cosas y demás. La DGS en principio lo que estaba diciendo que iba a hacer o está haciendo, ¿no?, es convertir a la figura del director técnico de la correduría, que ya no tiene ninguna mención en esta nueva ley de distribución, el responsable de la actividad de distribución y hacer el cambio en el registro. Y a nivel de las agencias, aparentemente lo está haciendo con la figura de los administradores. Las compañías de seguros, como no tenían nadie que hiciera ninguna función equivalente o parecida, lo tienen que nombrar y lo tienen que comunicar a la DGS. Y si hay que hacer un nombramiento que no coincida con lo que tiene la DGS para agentes exclusivos, también es la compañía aseguradora la que se tiene que encargar de todos los trámites registrales, ¿vale? No es la agencia de seguros. Agentes y corredores, personas físicas, no necesitan tener en cuenta esta situación porque ya es la propia persona física que evidentemente lo puede nombrar, puede tener un empleado y lo puede nombrar, pero ya de entrada se presume que es él. Pero en el caso de las personas jurídicas sí que es obligatorio formalizar ese nombramiento y tener una persona que es la que se responsabiliza de alguna manera de toda la actividad de distribución, de venta de seguros. Y esto lo tienen que hacer corredurías, lo tienen que hacer compañías, lo tienen que hacer agencias y tienen que tener también los colaboradores externos, que son personas jurídicas, una figura de coordinación. Y estas personas que se convierten en responsables de la actividad de distribución o que son miembros del órgano responsable de la actividad de distribución, pues son las que tienen también que cumplir este requisito de la honorabilidad que veíamos antes, ¿vale? Va a haber nuevos requisitos de formación. Lo que pasa es que a día de hoy todavía no los tenemos más allá de lo que veremos a continuación, que solo es una mención que hace la ley sobre que los empleados de compañías y de los empleados de los distribuidores tienen que hacer 15 horas de formación anual. De momento, a día de hoy, y parece que para una temporadita, porque todo el tema del COVID, como comentaba antes, ha retrasado mucho la puesta en marcha de muchas cosas que ya tendrían que estar ahora mismo funcionando, la DGS tiene que dictar una resolución en la que tendrá digamos, que presentar el nuevo programa de formación que tendremos que seguir todos los distribuidores, ¿vale? Para mediadores, para colaboradores y para empleados de entidades aseguradoras, ¿eh? Como ahora se amplía el ámbito de aplicación, pues tenemos que estar ahí todos. Se sigue distinguiendo entre formación inicial y formación continua. A partir de aquí, ¿cuáles son los cambios que están previstos? Que insisto, hoy por hoy nos seguimos rigiendo por una orden de los años 2011, 2012, o sea que la formación a día de hoy sigue igual y durante unos meses va a seguir igual. Pero ¿qué sí tenemos que saber? Así, aunque sea a grosso modo, pues en el borrador del nuevo Real Decreto que va a regular la materia de formación en el futuro, y que aquí sí que puede haber cambios, aunque también es un texto que ya estaba preparado para ser publicado hace ya bastante tiempo, pues retocan lo que es, o sea, pasamos, sabéis que ahora mismo tenemos nivel A, B y C, entonces ahora en vez de nivel A, B y C, en el futuro se habla de que vamos a tener nivel 1, 2 y 3, pero no es que simplemente le cambien el nombre y se quede todo igual, sino que además del nombre le cambian también el número de horas que requieren los niveles y se acota también un poco a quién va dirigido cada uno de ellos. Aquí en principio la conversión posible es que el grupo A, el que tenga el grupo A, pues le va a equivaler a un nivel 1, quien tenga un grupo B, dependiendo del contenido de los módulos que haya cursado, le puede equivaler a un nivel 2 o a lo mejor a un nivel 3, y aquí los que quedan más descolgados son las personas que tengan grupo C, que sabéis que es lo que se pide actualmente a los colaboradores externos que no prestan
labor de asesoramiento, porque en este caso, claro, el grupo C, la formación inicial son 50 horas. Y si os fijáis aquí en nivel 3, se está hablando de que la formación inicial sean 150 horas, el triple. Por tanto, no se va a convalidar directamente un nivel C, sino que a la persona que tenga el C le convalidarán una parte de módulos y lo que le darán en principio, si eso no cambia, es un año para poder completar y llegar al nivel 3. Entonces, por eso ya hace pues bastante tiempo, en mi caso para un par de años, o año y medio, que estamos recomendando en general pues que quien tenga el C que aprovechara y que ya se sacara a nivel B, porque así por lo menos ya se garantizaba una transición de que como mínimo le va a llegar para lo que aquí se va a pedir en el futuro y para así después no tener que estar haciendo otro tipo de convalidaciones con prisas o con presiones de calendario, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis también a quién se dirige cada uno de los grupos. El grupo de... Y la otra cuestión es que en principio se estaba criticando mucho el hecho de que el nivel 1, que es el equivalente al A, el número de horas de la formación inicial es muy reducido comparado con lo que es el grupo A, y eso también estaba generando bastantes críticas. La otra diferencia que tendremos a nivel de formación continuada es que sabéis que hasta ahora la formación continua era únicamente para los dos niveles de abajo y se montaba a través de una formación trianual, es decir, era cada 3 años tenías que cumplir con una formación, y ahora va a ser anual. Es decir, cada año hay que hacer unas horas de formación y en principio la previsión, insisto, puede haber cambios, es que nivel 1 y 2 sean 25 horas lectivas anuales y en el caso del nivel 3, que al final esto afecta a los empleados que no tienen ninguna función especial, 15 horas lectivas al año. Y eso incluye también a empleados de aseguradoras, a empleados de corredurías, insisto, a empleados que participen directamente en lo que es la actividad de distribución de seguros, no a cualquier empleado, una persona que se dedica a recursos financieros en cuerpo y alma y que no le vende pólizas al cliente nunca, jamás de los jamases, no tiene por qué cumplir con estos requisitos. Otra cosa es que el titular de la correduría o de la agencia considere, o a lo mejor por la estructura pequeñita que se tenga, que todo el mundo hace de todo, pues que ahí sí que es necesario que se haga. La otra novedad que lo hemos comentado un poquito antes es por el tema de la remuneración de los distribuidores. Ya hemos dicho que hay que informar del tipo de remuneración que recibe el mediador, si es comisión o es honorario, y que si era honorario, entonces también hay que informarle al cliente antes de contratar la póliza de cuánto suben esos honorarios o de cómo los vamos a calcular, si es que no podemos decir el cuánto concreto. Hay un par de previsiones más en la ley de distribución que es importante tener en cuenta, y es que se le prohíbe tanto a las aseguradoras como a las corredurías, como a las agencias, como a los autónomos titulares, persona física que son agente o corredor, si tienen empleados, de remunerar a sus empleados o de evaluar su rendimiento, de establecerles objetivos que entren en colisión con la obligación que tienen de actuar siempre en el mejor interés del cliente. Dicho de otro modo, si yo tengo la posibilidad de vender 10 pólizas de entidades distintas y con componentes distintos, y una de ellas se ajusta mucho mejor a las necesidades del cliente que tengo delante que las otras 9, pero resulta que hay una que me paga una comisión del 40 y las otras me pagan un 20, porque mi jefe me ha puesto ese sobre o ese objetivo o lo que sea de que venda muchas de esas que le pagan más comisión, pues eso en principio no está permitido por la ley actual. Es decir, hay que ir con un poco de ojo a la hora de establecer objetivos a los empleados que están participando en la venta, y eso también aplica a los empleados que hacen venta directa en las aseguradoras, de que si tú tienes un producto que encaja mejor
en las necesidades del cliente le estés vendiendo uno que encaja mucho peor y que no le cubre bien todas las necesidades que tiene por el hecho de que va a suponer un ingreso mucho más superior. Entonces hay que tener cuidado con eso a la hora de establecer los objetivos. Y otra cuestión que también ha generado bastante controversia es que hoy por hoy hay una prohibición. Bueno, Juan se ha dejado el micro abierto. Juan, si nos oyes, cierra el micro, por favor. Son novedades en materia de lo que es remuneración. Gracias, Juan. En manera de remuneración de corredores cuando hacen venta de unit link. Hay una previsión en la ley de distribución que impide que un corredor que venda un unit link pueda percibir comisión de la entidad cuyo unit link está vendiendo. Esto también es otro de los temas que hay alguna enmienda por ahí planteada. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de que la regulación que hay en la ley de distribución viene a ser una especie de copia de la regulación que hay en MiFID II. Este disgusto que se han llevado aquí los corredores ya se lo llevaron las entidades de asesoramiento financiero, que llaman EAFES, que operan en el ámbito financiero y que también eran entidades independientes, tienen muchas similitudes con la figura del corredor, solo que para producto financiero puro y duro. Y también pues ya hace ya un año y pico que les prohibieron el poder percibir comisiones en este tipo de productos. La prohibición está ahí y a partir de ahí pues ya veremos si en el proceso de tramitación de la ley se puede llegar a modificar o no. ¿Ve? Pero hoy por hoy los corredores no tienen permitido recibir comisiones de la entidad aseguradora cuyo unit link estén distribuyendo. ¿Vale? Las pólizas que ya están emitidas, visto que pregunta Beatriz, ¿te refieres? Si quieres abre tú el micro y así nos lo aclaras. No, no te oímos. Beatriz, tienes el micro cerrado. Bueno, pues si no me la anoto y después si te parece la rescatamos, ¿vale? Para no retrasar ahora. Venga, luego veremos. Evidentemente, yo supongo que la pregunta de Beatriz va por el tema de que si ya tenía esa póliza emitida antes de que entrara en vigor la ley, si eso le afecta, pues en principio ahí habría que entender que no afecta porque afecta en vale, perfecto, si era eso, hay que entender que es en el momento de la colocación del producto, pero bueno, ese producto sí que ya va a quedar marcado de por vida, el que sea ya posterior a la entrada de la ley de distribución ya no podrá desarrollar ningún tipo de comisión. Los que se han vendido con anterioridad yo creo que se puede argumentar como para poderlo salvar. Porque ya es un mantenimiento que no tiene, digamos, que ver con lo que es la captación o la colocación del producto para el cliente. Otra cuestión que es importante también para aquellos de vosotros que seáis corredores es que se ha regulado también la posibilidad de cancelar lo que es vuestra inscripción registral y, por tanto, la posibilidad de seguir desarrollando la actividad cuando no tenéis una actividad efectiva. Esto está pensado, por un lado, para gente que se inscribe en el registro como corredor y que nunca llega a empezar la actividad, ¿vale? Es decir, yo me inscribo, pero resulta que pasa un año y no he hecho nada, pues me van a cancelar la inscripción. Ya esa inactividad por falta de empezar o porque no lo he llegado o hago, pero hago muy poquito, también se le equipará la situación que se produce si en 2 ejercicios consecutivos el volumen anual de negocio del corredor es inferior a 100.000 euros al año en primas distribuidas. No estamos hablando de nueva producción, estamos hablando de tanto nueva producción como cartera, o sea, de la totalidad de primas en las que vosotros estáis intermediando. Si sois corredores de seguros complementarios, es decir, recordad que el corredor de seguros complementario era alguien que además de ser corredor tenía una actividad profesional o empresarial distinta y principal, en ese caso pues la cifra en vez de 100.000 son 30.000 y bueno, y ya los que son corredores de reaseguros se sube a 500.000.
Esto se cuenta a partir de que uno lleva 3 años ya inscrito en el registro. Durante los 3 primeros años estos mínimos no se van a pedir porque ya se entiende que la persona está iniciando la actividad. ¿Hay alguna excepción? Sí, sí, lo que pasa es que no nos concretan cuál. Lo que sí nos dicen es, bueno, pues imaginaos, por ejemplo, pues mirad ahora con este tema que tenemos de la pandemia, donde a lo mejor uno ve muy paralizada su actividad y que se extendiera mucho, o simplemente que seáis, por ejemplo, corredor persona física, que trabajéis solos y que pues tengáis un problema de enfermedad grave propia o de familiares o situaciones familiares que os impidan a lo mejor durante una temporada el poder desarrollar la actividad con normalidad. Bueno, si existen justificaciones para poder justificar esa falta de actividad, se le pueden exponer a la DGS y en principio la DGS pues lo puede considerar como para decir, vale, pues en este caso no te cancelo la inscripción, ¿vale? Pero sí que se quiere que quien sea corredor tenga realmente una actividad efectiva como corredor. Es otra de las previsiones de la ley. Otra cuestión importante que tenéis que tener en cuenta, y esto es para todos los mediadores, porque es para todos los distribuidores, por tanto, esto es para corredores, para agencias, para agentes, para corredurías, da igual, persona física, persona jurídica, todos los distribuidores tienen obligación de tener un proceso o un canal para que los empleados, claro, si no tenéis empleados, entonces sí que no hace falta, para que los empleados puedan notificar infracciones, pues infracciones, irregularidades que se hayan cometido a nivel interno. Y bueno, esto al final son cuestiones que vienen también reguladas en otras normas, es una cosa que está muy a la orden del día en temas de cumplimiento normativo o de compliance. Hay también una directiva que está pendiente ahora de hacerse la transposición, que se llama de whistleblowing, de lo que es esas denuncias, y al final es una cosa que se va a ir desarrollando. En este caso, pues lo que se prevé es que como mínimo tenéis que tener un pequeño procedimiento aprobado para que vuestros empleados puedan comunicar estas infracciones o estas irregularidades. Y tiene que preservar la confidencialidad tanto de quien denuncia como del denunciado, y también hay que preservar que después la persona que haya informado de lo que sea no reciba otro tipo de represalia o de discriminación. Está pendiente también de que después se haga algún tipo de desarrollo específico, pero bueno, hoy por hoy, a quien no se le ocurra cómo cumplir con esto, es tan sencillo como tener un correo electrónico reservado para esta cuestión, comunicarlo a los empleados y decirles si alguien ve alguna irregularidad, algún fraude, alguna cuestión que quiera poner en conocimiento de la dirección, pues tiene esta dirección de correo y lo que se reciba ahí, pues y luego pues eso, garantizar la confidencialidad, que no todo el mundo tiene acceso a ese correo, que solo pueden acceder las personas que realmente dentro de la organización tengan que acceder, etcétera, etcétera. Pero es una obligación nueva y hay que tenerlo, ¿vale? Lo que pasa es que de momento solo hay lo que pone este artículo y dice que podrá ser objeto de desarrollo reglamentario. Bueno, pues a lo mejor más adelante sí que desarrollan algo. Y llegamos a la estrella de la fiesta, que son las cuentas separadas, que es lo que más preocupa a todo el mundo. Nos gustará, no nos gustará, estaremos de acuerdo, estaremos en desacuerdo, pero tenemos que tener muy claro, desde el día 6 de mayo inclusive, es obligatorio que si si tenéis encomendada la gestión de cobro de las pólizas que intermediáis y por tanto recibís primas de los clientes, o bien recibís indemnizaciones de las compañías que la cobráis primero vosotros y después sois vosotros lo que le dais traslado al cliente, que esto la verdad que cada vez está más en desuso, pero bueno, en algún caso todavía existe. Si cumplís una de estas dos condiciones, no hace falta que sean las dos, es decir, o recibís primas de los clientes o recibís indemnizaciones de la compañía. Las primas de los clientes, su destino final es compañía. La indemnización de clientes, el destino final es el cliente. En esos casos estáis obligados a tener cuentas bancarias, son cuentas bancarias, no hay ningún tipo de duda, la DGS lo ha dicho hasta la saciedad y la IDD habla de cuentas embargables, es decir, lo digo porque hubo una interpretación dentro del sector diciendo que esto con que hubiera cuentas contables era insuficiente, pues no.
tienen que ser cuentas bancarias y tenemos que tener una cuenta bancaria que está destinada únicamente a recibir esos fondos de los clientes. Y tenemos que tener entonces otra cuenta que es donde gestionamos los recursos económicos de nuestra agencia o de nuestra correduría. Es decir, los seguros sociales, pagar la luz, cualquier proveedor que tengamos, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar separado. Si nosotros hemos optado por tener todo lo que es la gestión de cobro de las pólizas domiciliado directamente en compañía, es decir, el 100% de las pólizas que componen nuestra cartera es la compañía la que le pasa el recibo al cobro al cliente y nosotros no vemos más que la comisión cuando nos la paga, una vez la compañía entonces nos hace el pago de la comisión, entonces no necesitamos tener esas cuentas separadas. ¿Cuál es la filosofía de las cuentas separadas? La filosofía de las cuentas separadas es evitar que por el hecho de tener el dinero mezclado en una única cuenta bancaria, si el mediador está en una situación de apuro económico, utilice las primas de los clientes, sobre todo las primas o las indemnizaciones, para destinarla a sus propias necesidades, porque en ese momento tiene un problema de liquidez o lo que sea, y entonces pasa lo que pues ha pasado durante el año, y es que el dinero no llega a la compañía, el recibo en la compañía está impagado, el cliente sí que lo ha pagado y a partir de ahí pues se desarrolla la película correspondiente, ¿vale? Entonces esta es la cuestión. El plazo de adaptación era 3 meses, ya está superado, solo tenéis que cumplir desde el 6 de mayo aquellos, insisto, que tengáis la gestión de cobro o que recibáis indemnizaciones. Si no tenéis ni una cosa ni la otra, no necesitáis cuentas separadas, ¿vale? Pero entonces nunca podéis recibir ningún dinero de los clientes, sino que siempre os tenéis que asegurar que el flujo del dinero vaya directamente del cliente a la compañía y de la compañía al cliente. Y en este caso, pues quedáis exonerados y no es necesario que lo cumpláis. Para aquellos que sí tenéis la... Sí, Bueno, dime. soy H, buenos días. Hay una pregunta sobre este tema en el que pide, a ver, si se puede tener como cuenta de cliente una cuenta de crédito con disponibilidad suficiente para atender el pago a todas las compañías. Una cuenta de crédito. La persona que ha hecho la consulta, por favor que abra el micro y que nos lo explique un poco mejor el planteamiento. ¿Se me oye? Sí, Vale. perfectamente. Me refiero que en vez de tener un saldo positivo, yo he cobrado a clientes 30.000 euros, por así decirlo. En vez de tener ese saldo positivo en una cuenta, yo puedo tener una cuenta de crédito con esa disponibilidad de 30.000 euros. No. Yo entiendo que no sé qué te diría la DGS, sospecho que también te diría que no. Porque, repito, la filosofía de la norma y la exigencia de la norma es que el dinero que tú efectivamente has recibido Sí. Yo trabajo todos los recibos, los cobro en esa cuenta de crédito, ¿vale? Y ahí es donde me cargan las liquidaciones las compañías. Lo que pasa es que hay que tener en ese... Si todas las compañías me cobraran, hay saldo suficiente. A ver, yo la utilización del mecanismo de la cuenta de crédito evidentemente no va a ser mi criterio, el que va a regir va a ser al final el de que te haga la inspección correspondiente. A mí ya lo que es el mecanismo de utilización de la cuenta de crédito para esta función, en principio ya no es, yo no lo veo muy recomendable, sinceramente, pero bueno, no, tampoco soy yo la que lo voy a decidir. Lo que sí está claro es que si he recibido 30.000 euros de clientes, el saldo que tengas en esa cuenta, si tú has decidido que sea de crédito, es decir, claro, el problema de la cuenta de crédito es que entonces uno puede ir gastando y lo que pasa es que tiene, digamos que hay una disponibilidad garantizada por la entidad bancaria, pero no porque el saldo real que tiene la cuenta sea el que tiene que ser. Esa es la situación que tendrías que intentar evitar. No sé si me explico. Claro, pero la otra opción sería pedir un préstamo para tener ese saldo en efectivo. Siempre estaría... No, sí. Es que no, si tú cumples bien con la filosofía de la norma, tú no necesitas tener ningún préstamo, porque tú lo que necesitas es... Pero a día de hoy yo a las compañías les debo pues un mes de prima. ¿Vale? Entonces ese saldo o lo tengo en efectivo o no lo tengo. Si no lo tengo que poner. ¿Cómo? Pues mediante... No, Juan, disculpa, pero es que creo que no estamos entendiendo claramente cuál es la filosofía de la norma.
La filosofía de la norma es, tú recibes un dinero de los clientes, ¿vale? En el ejemplo que has puesto, 30.000 euros, ¿sí? Sí. Esos 30.000 euros que tú has recibido de los clientes, hay una parte que son comisiones tuyas, que tú te vas a tener que quedar, y hay otra parte que tiene que ir a parar a la compañía, ¿correcto? Sí. El saldo que tú tienes en la cuenta de clientes, con la cuenta que tú destinas a clientes, siempre tiene que ser suficiente para poder pagar a las compañías la parte de prima que les toca. Si el problema es que tú recibes cargos de las compañías por importes superiores a esos, ahí tendrías que mirar también cómo definir mejor la situación. Yo ya sé que no todas las compañías están por la labor de ayudar exactamente igual a los mediadores en el cumplimiento de esta norma. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, somos de las compañías que ya hemos ofrecido y además hicimos una comunicación poquito después del día 6 para recordar a todo el mundo el tema de las dos cuentas, y nosotros ofrecemos como compañía la opción de que cualquier mediador que quiera pueda también trabajar con dos números de cuentas distintos con nosotros, de manera que eso le pueda ayudar a llevar la gestión separada de los fondos en uno y otro lado. Después también hay quien nos está pidiendo que los cargos que se hagan sean o por brutos o por netos. Nosotros nos estamos adaptando a lo que nos está pidiendo cada mediador. Soy consciente de que eso que nosotros estamos haciendo en ARAC no lo están haciendo todas las compañías, y soy consciente también que hay compañías que han dicho que ellas no se van a complicar la vida y que ellas trabajan con una cuenta del mediador y punto. Pero en función de cuál sea tu circunstancia normal, lo que no puede ser es que tú tengas un saldo inferior real, no de crédito que te dé la entidad, un saldo inferior en la cuenta clientes al que realmente has percibido de ellos, si todavía no se lo has liquidado a la compañía o si todavía ellos no te han hecho el cargo, ya dependiendo de los flujos que tú utilices con la compañía, ¿vale? Pero que no vas a ganar el de las cuentas separadas si esos 30.000 euros que eran para una cosa acaban utilizándose para otra por el hecho de que sea una cuenta de crédito que te garantice disponer de 30.000 euros, o que es muy dudoso que la DGS eso te lo dé por bueno en caso de inspección. Evidentemente habría que preguntarles a ellos. Pero lo que se pretende aquí es que si yo tengo un dinero del cliente, yo solo soy depositario de ese dinero. Y por tanto, como solo soy depositario, yo ese dinero no lo puedo utilizar para nada que no sea trasladar ese dinero a la compañía. Y si ese dinero lo tengo mezclado con otro tipo de cargos que yo recibo, con otro tipo de pagos que yo tengo que efectuar, ya no estaré cumpliendo estrictamente con la filosofía de la norma. Esto es un poco la idea. A partir de ahí ya sé que hay 1000 dudas que se plantean en lo que es la gestión diaria de cada una de las corredurías, pero exigen que cada uno de vosotros haga un análisis detallado de los flujos de entrada y salida que tenéis para ver cuál es la mejor manera de adaptar eso a vuestra situación particular. Pero la filosofía es la que es, y es el dinero que yo recibo del cliente o el dinero que recibo de la compañía, que se lo tengo que acabar trasladando al cliente, no lo puedo tener en una cuenta donde yo hago otro tipo de movimientos que no sean estrictamente los de pasar ese dinero del cliente a la compañía o viceversa. Vale, de acuerdo, muchas gracias. A ti. Belén, hay una serie de preguntas en el chat, si quieres te las voy pasando. No, perdona un segundo, perdona, Irache, un momentito, porque vamos a hacer una cosa, como yo ya sé que este es el tema que más consultas plantea, vamos a acabar un segundo solo de ver una cuestión y entonces ya sí que cogemos esas y las que vayan saliendo a partir de ahora. ¿Vale? Porque simplemente quiero subrayar la importancia de cumplir con esta previsión, porque el incumplimiento es una infracción muy grave según la ley de distribución, y entonces quería acabar, antes de irnos ya a todas las preguntas de las cuentas separadas y demás, hacer una mención solo de que aquellos de vosotros que además distribuyáis productos de inversión basados en seguros, que esta definición no incluye ni seguros no vida, ni seguros de vida a riesgo, ni productos de pensiones, pero si estáis ofreciendo este tipo de productos de inversión ya más sofisticados, que sepáis que la ley establece bastantes requisitos adicionales que también tenéis que cumplir y que no comentamos porque es un aspecto ya más secundario y no todo el mundo distribuye este tipo de productos. Que seáis conscientes de que en todos estos apartados que os pongo aquí abajo hay más previsiones que tendríais que revisar en la ley. Y entonces, ya así para acabar, os quería enseñar
cómo se castigan las infracciones muy graves en la ley de distribución. En este cuadrito tenéis un poco la estructura de las multas, cómo quedan antes y ahora. En la primera columna tenéis pues leves, graves, muy graves. En la segunda es cómo se castigaban esas infracciones con la ley de mediación. Y entonces en la ley de mediación, si tú cometías una infracción muy grave, como lo que acabamos de ver de las cuentas separadas, si no lo hacemos, la multa que te podía caer iba de 15.001 euros a 30.000. Con la nueva ley hay una distinción, no nos castigan igual si somos corredor o agente persona física que si somos correduría o agencia persona jurídica. Y en el caso de corredor o agente persona física, la sanción máxima que nos puede caer es la mayor de estas dos, o 100.000 euros o el doble del dinerito del beneficio que he conseguido con la infracción o de las pérdidas que me he ahorrado. Pero si soy persona jurídica, el tope hasta el que me pueden sancionar es también el mayor de los que salen aquí. Y es, por un lado, 1 millón de euros o el 3% del volumen de negocios anual, o bien el doble del importe de los beneficios que he conseguido o las pérdidas que he evitado, si es que eso se puede determinar. Con esto lo que quiero subrayar es la importancia de tener presentes que el régimen sancionador que contempla la ley de distribución no tiene nada que ver con el que contemplaba la ley de mediación. Las multas son mucho más cuantiosas, sin llegar a los límites de la de protección de datos, pues por ahí andan, no se quedan muy lejos, y es importante tenerlo también en mente antes de hacer según qué cosas, de ser un poco cuidadosos. La parte positiva es que realmente sanciones ya históricamente por incumplimiento de la ley de mediación, y las infracciones pues ahora son parecidas, aparte de esta de las cuentas separadas, que es un poco novedosa, bueno, es totalmente novedosa, un poco no, es totalmente novedosa. No son muchos los expedientes sancionadores que se suelen abrir en la DGS por este tipo de cuestiones, al menos no hasta la fecha. Esperemos que ahora con la ley de distribución no cambie. Y ahora sí, vamos a todas las preguntas que probablemente están concentradas en las cuentas separadas. Sí, efectivamente. A ver, tenemos una primera pregunta que dice, ¿qué ocurre si tenemos todo domiciliado pero hay una devolución de recibo puntual que te abonan en la oficina y que directamente ingreses en la cuenta de la compañía? Bueno, pues dependerá de la consideración que le dé el regulador. Realmente yo creo que si hay una diligencia extrema y es una situación puntual y tú has recibido ese dinero porque te han venido a pagar el recibo a ti y corriendo lo ingresas en la cuenta de la compañía, no deberías tener ningún problema porque digamos que te has encontrado allí con una situación sobrevenida. Ahora, en puridad, cualquier persona que reciba 1 euro del cliente debería tener cuentas separadas. En la práctica, si realmente es una situación absolutamente puntual y extraordinaria, no va a haber tampoco ninguna posibilidad de que nadie os sancione, entre otras cosas, porque ¿quién va a venir a quejarse de eso si además lo tenéis todo domiciliado? Entonces, bueno, yo por esa situación puntual, aunque es verdad que con la ley en la mano nos podrían decir, bueno, pues entonces usted haberlo enviado a la compañía y que se lo pagara directamente, pero si estamos hablando de una situación muy acotada y sobre todo si nosotros somos absolutamente diligentes de hacer ese ingreso de manera inmediata, que ni nos quedamos el dinero para nada, pues yo creo que en la práctica, vamos, no veo a la DGS persiguiendo estas cuestiones accidentales, sino persiguiendo más bien otras cuestiones, que es la mezcla de fondos y el hecho sobre todo de que de repente alguien presente una denuncia o una reclamación porque ha pagado la prima al mediador y esa prima no ha llegado a la compañía. ¿Qué más? La siguiente pregunta que se repite es, entiendo que una vez que haya cargado a la compañía el saldo mi comisión, puedo traspasar a mi cuenta. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, que una vez que se haya cargado a la compañía el neto, el saldo que quede, que sería la comisión del mediador, se puede traspasar al resto de las cuentas o a otra cuenta del mediador. Sí, claro. Claro, al final tú recibes la prima en una cuenta y esa prima tiene dos partes. Hay una parte que tiene que ir a la compañía y otra parte que tiene que ir a tu cuenta. Entonces, evidentemente que la parte que es tuya, tú te la vas a poder transferir a tu cuenta una vez hayas cumplido con tu obligación de pagar la prima a la compañía o hayas recibido el cargo correspondiente.
Tenemos otra pregunta que pregunta que qué plazo es prudente para llevar el dinero al banco desde que se cobra. Para llevar el dinero al banco, o sea, me estáis hablando de que si acaso que abra el micro la persona que la ha hecho para ver si Ignacio. puede cobrar en efectivo. Ignacio, por favor. No tenemos. No. Voy a pasar a la siguiente. Si se tienen domiciliadas todas las Que no pólizas... tiene micro. No, Ignacio no tiene micro. Vale. Vale, no tiene micro, Vale, efectivamente. Ignacio, entonces escribe, porque, o sea, escribe. Estás hablando de cobros en efectivo, como me pongas sí o no por el chat ya tenemos suficiente. Solo pon un sí o un no. Desde que el cliente deja el dinero, ya, pero te estoy preguntando si el cliente deja el dinero en efectivo o lo está ingresando en una cuenta. Es decir, si hablamos de clientes que vienen a tu oficina y te pagan allí, efectivo. Vale, Efectivo. esa era la pregunta. Pues mira, diariamente te diría, si no quieres tener problemas. Tiempo para llevarlo al banco, diariamente. Para hacerlo bien, sin dudas, diariamente. No deberías tardar más. Sí. Siguiente pregunta es, si se tienen domiciliadas todas las pólizas, pero esporádicamente se cobra del cliente una prima porque se ha devuelto el recibo del banco, ¿también hay que tener cuenta separada? Es la misma pregunta que en el caso anterior, solo que en el caso anterior lo centraba en una situación aislada y aquí pues lo hace así como un poco que no le pueda pasar. Lo he respondido antes. En principio, sí. Pregunta a José Luis Mañero si a los avisadores qué clase de contrato mercantil se les debe aportar o solo con la factura suficiente sin contrato al ir con IVA. Sí, José Luis, aquí en principio en realidad es una figura de puro comisionista. Entonces, si tú llegas al acuerdo con la persona de que si te trae clientes o te remite clientes a la correduría le vas a pagar una comisión por esos clientes que te ha hecho llegar, en principio es una figura de comisionista normal y corriente, de los de toda la vida y que tanto se puede reflejar a través de un contrato como incluso pues también si ya os aclaráis con el tema y demás y queda claro a través de las facturas cuál es el porcentaje, más que nada lo del contrato aquí tendría sentido para luego no tener problemas entre las partes y tener las cosas claras, ¿no?, de lo que hace cada uno, pero efectivamente con lo que es el pago de la factura de la comisión también sería suficiente, ¿no? La cosa es que siempre es bueno prever cómo funciona la relación entre los dos. De nada. Irache, a ti no te oigo, pero he visto algo de un avisador. Vale, si el avisador se tendrá que dar de alta en Hacienda en el régimen de IVA y si el IVA es el 21%. A ver, el avisador hemos dicho que tiene una actividad principal que es distinta a la venta de los seguros, una actividad profesional. Entonces, el avisador ya por definición debe de estar dado de alta en algún sitio para hacer esa actividad principal. Y lo que puede tener en este caso es un segundo epígrafe dado de alta para justificar otro tipo de actividad que desarrolla. Y los hay que no dan de alta el segundo epígrafe y asimilan esos ingresos como son comisiones que van al 21% que coinciden con las facturas que pasan por los servicios que ellos prestan a terceros, pues hay quien tampoco lo da de alta. Ahí ya digamos que parte de lo que es la situación de cumplimiento de cada uno, ¿vale? Y las circunstancias personales, particulares y fiscales de ese avisador. Pero de entrada, cualquier actividad económica que yo desarrollo y que me representa unos ingresos, pues me supone que tengo que estar cumpliendo con mis obligaciones fiscales. He visto por ahí pasar una que creo que preguntaba que si el tipo es del 21%. Sí. Hoy por hoy sí, hoy por hoy son servicios que no tienen una fijación especial de tipo reducido, no son cuestiones que tengan un tipo reducido aprobado hoy por hoy, porque ahí no se regula, simplemente es como cualquier servicio, es como las facturas de los abogados, de los economistas, de cualquier persona que presta servicios, que no lleva un tipo de reducción, en general, pues suele ser el 21. He visto por ahí también entrar una que creo que preguntaba si
había que tener una cuenta separada por cada entidad aseguradora. No, naturalmente que no. Lo que hay que tener es una cuenta separada para que tiene como destino todos los dineros que recibimos de todos los clientes o todos los dineros que recibamos de la aseguradora, ¿vale? A partir de ahí no es necesario, no. O sea, se trata de tener una cuenta para clientes y una cuenta para lo que es la actividad propia de la correduría o de la agencia. Hay una pregunta que pregunta si vamos a colgar el contenido del webinar, lo hará el colegio. Y luego, por otro lado, preguntan, en ocasiones nos vemos en la necesidad de adelantar el pago de los recibos de clientes para poder emitir certificados por la compañía. En tu opinión, ¿podríamos utilizar el dinero de la cuenta de clientes bien adelantando de nuestro en el momento que nos llegue la transferencia del cliente a la cuenta, reembolsar el pago? A ver, lo que me está diciendo es que en algunos casos el mediador adelanta el pago del recibo que todavía no ha recibido el cliente y lo que hace es pagarlo él a la compañía antes de recibir el cliente, y que si ese dinero lo puede coger de la cuenta de clientes, siendo una cuenta en la que no ha recibido ese dinero y lo sabe, porque lo está adelantando. Pues lo veo bastante dudoso. Yo la verdad que no correría ningún riesgo. Yo ahí, si lo adelanto yo, porque yo me veo en la necesidad de adelantarlo por las circunstancias de gestión de mi negocio, yo la asimilaría más a algo que estoy haciendo yo, porque en el fondo ahí lo que estáis haciéndole es un préstamo al cliente, dicho de otra manera. Entonces, yo no mezclaría, pero bueno, tampoco esto no es una ciencia exacta, la DGS no ha sacado ningún tipo de explicación detallada sobre lo que se considera bien o mal. Las asociaciones de corredores, la mayoría pues también están distribuyendo indicaciones y demás. Y bueno, pues... vale, el que preguntaba esto creo que es por el tema de la fecha de efecto de la transferencia. Hombre, si realmente lo tienes bien repartido y ahí es simplemente un tema de que te consta que la transferencia está hecha pero todavía no tienes el dinero disponible por el tema de fecha de efecto, pero sí que ya te consta la entrada, yo ahí sí que lo veo más claro, que no habría ningún problema de que viniera de donde tiene que venir. Ahí lo veo mucho más razonable y con muchas más posibilidades de razonar. No, yo simplemente esto lo estoy destinando aquí porque necesito que esto llegue ya a la compañía y bueno, mientras que el saldo se me mantenga y sí. Lo que pasa es que si después, por lo que sea, esa transferencia no te llega o te la anulan o te la cancelan, vas a tener que reponer todo el saldo. Sí, esa era la pregunta. Quedan un par de preguntas todavía. Siempre que el importe de recibos cobrados a clientes sea inferior al saldo que debe haber en la cuenta para liquidar a la compañía, ¿puede haber saldo en la cuenta o necesariamente tendrá que coincidir saldo con importe a liquidar? ¿Puedes repetir, por favor? Me lo voy a intentar anotar. Siempre que el importe de recibos cobrados a clientes sea inferior al saldo que debe haber en la cuenta para liquidar a la compañía, ¿puede haber saldo en esa cuenta o necesariamente tendrá que coincidir saldo con importe a liquidar? A ver, me está diciendo que lo que ha recibido de los clientes es inferior a lo que le tiene que pagar a la compañía. Yo pregunto, ¿y eso cómo puede ser? No, yo creo que será al revés. Es la persona que lo ha hecho, si quiere que haga el micro y que lo explique de viva voz. No abre. Bueno, pues así de manera genérica. Si yo no he recibido dinero del cliente, o sea, si yo del cliente he cobrado menos, lo que no puede ser es que de ese dinero tenga que sacar más para la compañía. Quiere decir que algo tengo mal distribuido entre las cuentas. O bien quiere decir que a lo mejor me están pasando los cargos desde la compañía de una determinada manera y es una compañía que no me permite trabajar con dos cuentas y no me permite que ese cargo me lo pase a otra para después yo hacer el eso interno. La visión más purista sobre el tema del saldo que tengo que mantener en el tema de los clientes es que el saldo siempre tendría que coincidir con la cantidad que efectivamente yo tengo en ese momento de los clientes. Aquí, como siempre hay distorsiones en la práctica por el tema de los cargos y demás, hay otra visión un poco menos purista, que es que al final lo que hay que vigilar es que el saldo que tenemos en la cuenta de clientes nunca esté por debajo del dinero de clientes que tenemos en nuestro proveedor, pero que si hay más,
pues no hay problema. Y eso es la manera de... Vale, aquí es que no tiene micro. Y Sí, ahora contesta. Léemelo que no me ha dado tiempo. Que sale ahí el chivato y se... He cobrado lo justo y tengo la carta para cubrir deudas bancarios de intereses, comisiones de mantenimiento, etcétera. ¿Que ha cobrado lo justo? Entiendo que ha cobrado el recibo, pero que tiene más dinero en la cuenta por si hay algún imprevisto en cuanto a comisiones bancarias e intereses. Yo creo que lo que le pasa es que tiene menos dinero en la cuenta porque ha cobrado lo de los clientes, pero le han gastado, por ejemplo, una comisión o algo y le ha hecho bajar. Debería intentar mantener el saldo siempre coincidente como mínimo con lo que ha recibido de los clientes. Es más, no hay problema. Se puede poner ahí una pequeña cantidad extra para intentar evitar caer por debajo. Vale. Se nos ha quedado pendiente también una pregunta, que es si una compañía cuando le liquidamos lo hacemos contando comisión, ¿podemos llevar a la cuenta separada solamente el líquido o igualmente la totalidad del recibo? ¿Puedes repetir la Irache, por favor? Sí, si una compañía cuando le liquidamos lo hacemos por el líquido, es decir, descontamos la comisión, si podemos llevar a la cuenta separada solamente el líquido o igualmente la totalidad del recibo. Pero ¿a qué cuenta separada estamos hablando? Porque, claro, o sea, ¿estamos hablando de la cuenta de clientes o estamos hablando de la cuenta de la correduría? Aquí Sí, de micro y yo, cuenta de clientes. Pregunta, contesta. Vale, ¿no tenía micro No tiene micro, no tiene micro. A ver, pues es que no sé porque no estoy... Claro, como decía al principio, aquí cada uno tenéis vuestra casuística en función de las compañías con las que trabajáis, si tenéis o no tenéis la gestión de cobro. Si yo he recibido por un lado la prima de los clientes y resulta que de ahí recibo un cargo de la compañía que estamos diciendo que es por el líquido, lo que tengo que entender es que la compañía entonces lo que va a recibir es la parte de prima que le corresponde y el diferencial que queda ahí es mi comisión y entonces mi comisión pues claro que yo me la puedo trasladar a mi cuenta de la correduría porque es para mí. Es decir, ha entrado todo el dinero entero, una parte se ha ido a la compañía, otra parte no. Aquí el problema es que a veces no hay una correlación clara entre el dinero que yo he recibido de los clientes, que es uno, y los cargos que voy recibiendo de la compañía, muchas veces pueden estar mezclados o pueden incorporar otras cuestiones. Y ahí es donde entonces se lía y ahí es donde se recomienda siempre intentar mantener un saldo en la cuenta bancaria de clientes que sea idéntico como mínimo al dinero de clientes que presuntamente tenemos en nuestro poder en este momento. Y a partir de ahí ya es analizar los flujos de entrada y salida que tenemos para intentar que no caiga por debajo de esa cifra e intentar cumplir. Y luego, pues bueno, si tenemos la suerte de que, como en nuestro caso, la compañía nos facilita escoger entre que nos liquiden por brutos o por netos, que nos den dos cuentas o una, dependiendo de lo que más nos convenga, pues aprovechar esas posibilidades al máximo para facilitar la gestión y en los casos en que no podamos, pues intentar aplicar sobre todo el sentido común y vigilar de que el saldo contable que tengáis de dinero que tenéis en vuestro poder de los clientes nunca sea más alto que lo que tenéis en la cuenta bancaria de clientes a nivel de saldo o corregirlo enseguida, ¿no? Si se produce una extorsión por alguna de estas circunstancias. De momento no hay ninguna pregunta más. Muy bien. Pues ya si no hay más preguntas, pues yo me voy despidiendo, que así además cuadramos la hora perfecta, o sea, prácticamente al minuto, que es la previsión que hemos hecho. Ah, no, mira, por ahí hay una. Sí. En cuanto a incompatibilidades, agradecería la pregunta en concreto sobre incompatibilidades, que hay alguna pequeña modificación, pero ¿de qué incompatibilidades hablamos? ¿De la de los corredores, por un casual, o de otras? El micrófono. Buenos días. Sí, te lo estaba escribiendo ahora. Parece que en cuanto a incompatibilidades, la ley establece que un corredor podrá formar parte del Consejo de Administración de una entidad aseguradora siempre y cuando en su documentación mercantil haga mención a esta especial vinculación. Sí. Esto es así, ¿verdad? Sí, y de alguna manera también era un poco así. De hecho,
El artículo que te tienes que mirar si quieres revisar claramente lo del tema de las incompatibilidades de corredores es el 159 del Real Decreto, porque como mete más cosas, pues claro, nos vamos a unos artículos muy altos. Y en concreto lo que te dice es que es incompatible la actividad de corredor con la de agentes, la de colaboradores externos, peritos, bueno, las incompatibilidades típicas, y que cuando la haces como persona jurídica no la puedes simultanear con actividad aseguradora, agencia de suscripción, agente de seguros, OBS, colaborador externo de agente o de OBS, aquellas otras que requieren objeto social exclusivo y otra vez el tema de la peritación de seguros y demás. Entonces lo que plantea está más bien regulado a nivel de vínculos estrechos, que ahora no te puedo decir el artículo exacto porque el 160 es para cuando esas relaciones de participaciones significativas en OBS y corredores por parte de las compañías, y había otro específico, pero sí, la idea es esa, es decir, una cosa es la incompatibilidad y otra cosa es que a mí se me permita desarrollar alguna actividad que implique la existencia de vínculos estrechos, pero en ese caso lo que se me obliga es a dar esa información y a tener mucha transparencia a nivel de información para que también la DGS pueda desarrollar las actividades de supervisión, que está también comentado en el 157, que es el que regula los requisitos que tienes que cumplir para poder desarrollar la actividad de corredor, ¿vale? Entonces, hay que mirarlo bien, el tema de los porcentajes y demás, y en concreto yo diría que sí, es información sobre la identidad de los accionistas o socios, ya sean personas físicas o jurídicas que posean en el corredor de seguros una participación directa o indirecta del 10% superior de los derechos de voto del capital, y luego información sobre la identidad de las personas que posean vínculos estrechos con el corredor de seguros y para que así la DGS lo pueda controlar. ¿Vale? Ahí estamos hablando de cuando una compañía puede tener participación dentro de una correduría. Correcto. Y vale. La pregunta es, ¿cuándo un corredor de seguros es miembro del Consejo de Administración o del órgano de dirección de una compañía aseguradora, no es incompatible, simplemente tiene que estar informado, ¿correcto? Correcto, por eso también de lo que aparece, pero que ya aparecía, que eso no es novedoso, en la primera lista que hemos visto al final de todo, que es la de informar si tienes participaciones o tienes algún tipo de es un tema de transparencia, pero ahí no es de imposibilidad práctica, ¿vale? Gracias. Creo que había entrado otra pregunta por ahí, que me ha visto de Rasky, pero no me ha dado tiempo de leerla. Habla del responsable de la distribución, ¿qué nivel de formación tiene que tener? Sí. Bueno, de entrada los que son nombrados responsables ahora, así de manera automática, se van a sobreentender que son personas que ya llevan desarrollando la actividad y entonces pues van a tener ahí como una serie de una convalidación. Les voy a poner ahora en pantalla, que os la sigo compartiendo, y aquí tenéis especificado el nivel de formación que en el futuro se le está pensado exigir a la persona responsable de la actividad de distribución, que varía en función de si eres responsable de la actividad de distribución de entidades aseguradoras, corredurías OBS, que ahí es nivel 1, si eres persona responsable de la actividad de distribución en agentes y en colaboradores externos, que ahí no es responsable de la actividad de distribución, sino de la coordinación de la distribución con el mediador. En estos casos, si prestan asesoramiento, ahí se les pide el nivel 2, y luego para aquellos que solo proporcionan información, que solo hacen venta informada, pero que no hacen venta asesorada, pues para responsables de actividad de distribución de agencias y de colaboradores externos, ahí les bastaría con el nivel 3. Aquí María Concepción preguntaba algo sobre la información previa y la firma. ¿Es posible incluir en la firma del correo electrónico toda la información al cliente, registro, servicio de quejas, ley de protección de datos? En el cuerpo del correo explicar el análisis objetivo de la oferta. En adjunto enviar el proyecto con el documento de información previa. ¿Sería suficiente o tiene que firmar el cliente algo? A ver, la ley no exige que el cliente firme nada. El tema de la firma, lo que pasa es que a veces cuando no nos firman las cosas, depende de cómo lo hagamos, después no podemos justificar que lo hemos facilitado. Pero la ley no exige la firma y el PIF tampoco. El PIF es un documento que se tiene que entregar. ¿Qué ocurre? Que si a mí no me firman nada y lo hago físicamente,
tengo un problema para poder justificar qué es lo que le he enviado qué es lo que le he entregado a la persona. Pero en cambio, cuando lo hago a través del correo electrónico, como plantea ella en la pregunta, ahí sí que queda una evidencia física de qué es lo que yo he facilitado. Entonces, aquí lo importante a tener en cuenta es que la información, estamos hablando de información previa a la contratación, y que yo esa información previa la tengo que facilitar antes de venderle la póliza. La ley sí que regula un supuesto en el que se la puedo facilitar de manera simultánea, que incluso podría llegar a enviarle de manera simultánea en el correo electrónico la póliza y la información. Pero eso está solo para los casos de venta telefónica, de ventas a distancia, donde yo no tengo opción de enseñarte primero la documentación. Entonces, en ese caso, siempre y cuando ese envío tú lo hagas antes de la venta de la póliza, o si la has vendido por teléfono o lo hagas de manera simultánea al envío de la póliza, si está bien la información, pues sí que te podría servir para cumplir. La DGS aquí te insistirá en que en papel, pero si realmente tú puedes acreditar que el contacto lo tienes con el cliente habitual a nivel de correo electrónico y que el cliente ha escogido que le envíes la documentación por esa vía, pues sí que podría ser una manera más sencilla de tenerlo acreditado sin necesidad de recabar ningún tipo de firma. Insisto, la firma la ley no la pide. La firma luego sirve muchas veces para poder justificar en caso de denuncia o reclamación que realmente yo le he dado la información. Todos sabéis que bueno, pues que los clientes a veces compran cosas o que se habla con ellos de manera más o menos informal o rápida y luego a veces se les olvida. Bueno, pues hay que intentar prever de tenerlo lo más documentado posible, pero la ley no impone firma en este caso. Tenemos un par de preguntas más. Una gestoría, administrador de fincas, etcétera, que simplemente facilita los datos, por ejemplo, vía email para presupuestar los seguros y hace de nexo con el cliente, ¿tiene la relación de avisador? A ver, a mí me suena más que es un colaborador externo con esa descripción que se ha dado, pero porque claro, es el que tiene al cliente delante y bueno, sí, puede pedir cosas y tal, pero no veo yo que esté cogiendo a la persona y la esté enviando al mediador para que sea el mediador el que se entienda con ella. Por tanto, a mí se me parece más a un colaborador externo, no a un avisador. ¿La venta asesorada por agente vinculado es elección del mediador o necesita consentimiento de la compañía? La venta asesorada por el agente vinculado, en principio, es elección del mediador. Lo que pasa es que, claro, en su condición de agente, respecto del producto que finalmente venda, bueno, pues tiene que, digamos que no debería entrar en contradicción con ninguna de las previsiones que tenga contractual con esa compañía cuyo producto esté distribuyendo en este momento. Ya que otra de las novedades de la ley, que esto, bueno, pues no lo hemos comentado expresamente, es que las compañías pasan a ser responsables tanto civil como administrativamente de toda la actuación que hace la agencia vinculada cuando está distribuyendo su producto. Entonces, a lo mejor pero bueno, que de entrada sí es una opción más del mediador en este caso, que no tanto, pero bueno, siempre vigilando que no entre en contradicción con ninguna previsión contractual que tenga firmada con la compañía correspondiente. Y una pequeña concreción sobre el distribuidor, el responsable de distribución. Si eres el responsable y tienes el nivel 2 actualmente, ¿tienes que obtener el 1? Si llevas desarrollando esa actividad con anterioridad a la ley, por lo que han comentado, no te lo van a exigir porque te van a convalidar, digamos, que tus conocimientos prácticos y no van a ir hacia atrás, no va a haber una aplicación retroactiva. Ahora, si tú vas a seguir siendo responsable de la función de distribución, pues creo que no estaría de más que lo hicieras, pero ya por una cuestión de, bueno, pues de ser lo más estrictos posibles y porque la ley le da mucha importancia a la información previa y le da también mucha importancia a la formación. O sea, información y formación es un binomio en el que la ley y el regulador dan muchísima importancia. Entonces, una cosa es que no me lo exijan para poder seguir haciendo mi trabajo y otra cosa es que a lo mejor pues estaría de más que me lo planteara de hacer. Pero hoy por hoy no, salvo que
cuando hagan el desarrollo del Real Decreto lo pongan. En principio lo que se está comentando siempre es que a quien ya venía haciendo la actividad, igual que a los empleados que ya estaban participando en la venta, no les van a pedir que se saquen el nivel correspondiente, les van a pedir que hagan a partir de ahora la formación continua que les toque. Pero bueno, si haces esa actividad, pues no está de más que tengas la formación acreditada, pero esto ya es mi opinión, ¿eh? No es una obligación. En una web de reservas, el propietario de la web sería avisador. La contratación se hace en esa web, pero a través de un corredor. Si la contratación se hace en la web, aunque esté intermediada por un corredor, esa web está vendiendo. Y si está vendiendo, tiene que cumplir una serie de requisitos. O sea, te recomiendo revisar con detalle la estructura de la web, con la ley de distribución delante. Que además, quienes vendan por web tienen que tener también una política para asegurar la transparencia de la web y que la información se está facilitando, etcétera, etcétera. Que claro, en una hora pues podemos condensar algunas cosas, pero no absolutamente todas. De momento no hay ninguna pregunta más. Con lo cual, pues entonces sí ya. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestro tiempo. Y espero que sigamos todos bien de salud y vernos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.